Buenos días, somos Narciso José López García y Raquel Bravo Marín. Ambos somos maestros en sendos colegios de la capital de Albacete y profesores asociados de la Facultad de Educación también de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, lo primero queríamos agradecer la posibilidad de compartir con todos ustedes nuestro trabajo titulado Si no lo veo, no lo creo, la serie Little Einsteins como recurso para el aula de música en primaria, así como el empeño que habéis tenido en finalmente hacer posible este Seminario Internacional de Investigación Musical. Aunque nos hubiera encantado haber podido viajar a Bilbao y haber aprovechado el viaje para tomar unos pinchos, pero bueno, pues al menos estamos contentos de poder estar hoy aquí tras la pantalla. Bueno, pues empezamos comentando un poquito pues un estudio que llevamos a cabo relacionado con esta serie, como comentaba Raquel, y antes de profundizar o de hablar específicamente de la serie, nos gustaría comenzar pues comentando que los medios audiovisuales, ya lo sabemos porque tienen un gran recorrido, sobre todo en el mundo de la enseñanza también, son un excelente recurso para transmitir, para ampliar y para reforzar todos aquellos contenidos. En nuestro caso nos vamos a centrar en los contenidos trabajados en el aula de música, pero también todos aquellos contenidos que se trabajan en el aula de cualquier otra asignatura, disciplina o materia. Precisamente los Little Einsteins pues son una serie, podríamos decir, paradigma, ya que nos permite conectar bloques de contenidos artístico-musicales con los procesos de comprensión, asimilación e interiorización de conceptos. Y así lo comenta Montoya después de pues, haber hecho diferentes investigaciones y publicaciones sobre ello. Además, esta serie nos permite centrarnos mucho y desarrollar el término educomunicación, tomándolo como la interacción entre educación y comunicación para fomentar diferentes procesos educativos. Pues bien, antes de comenzar esta investigación, nos planteamos el siguiente objetivo: localizar, analizar y categorizar este material, son 2 temporadas, para facilitar la labor docente e implementarlo en sus programaciones didácticas, así como conocer su idoneidad para incluirlos en primaria dentro de la clase de música. Y tras él, pues nos surgieron varios interrogantes. ¿Sirve realmente este recurso para afianzar, reforzar o ampliar contenidos artístico-musicales? ¿Se adecúa al currículo de educación primaria, de educación artística dentro de primaria? ¿Genera un aprendizaje significativo para nuestros alumnos? Para ello, pues utilizamos una metodología en la que fundamentalmente nos basamos en el visionado, análisis pormenorizado e interpretación del discurso audiovisual que se nos presentaba, a través de cada uno de los 67, creo recordar, 67 episodios que configuran las 2 temporadas. Esta recopilación se hizo a través de una estrategia cuantitativa y para ello utilizamos una ficha de recogida de datos, una ficha ad hoc, que nos permitió pues, centrarnos un poco en todos aquellos elementos que a nosotros nos interesaban, que en primer lugar eran los elementos musicales, puramente musicales, pero también es cierto que ya que estábamos, pues quisimos ver cómo se trataba el mundo o los diferentes ámbitos relacionados también con otras artes, con la pintura, con la arquitectura, con la escultura. Una vez que recogimos todos esos datos mediante esta ficha que preparamos exclusiva para ello, pues empezamos a trabajar y a analizar de una manera descriptiva o desde un paradigma descriptivo todos los resultados que habíamos obtenido. No sé si está por ahí Raquel. Creo que nos has pasado ahora. Sí. Y así, pues, queremos mostraros los resultados obtenidos para que sea más fácil la lectura, pues, a través de unas gráficas. El primero de estos gráficos, que lo podéis ver en pantalla, arroja información sobre los periodos de la historia de la música a los que pertenecen los compositores
presentados en esta serie, ya que, bueno, cada capítulo, además de trabajar diferentes conceptos musicales, como veremos en las próximas diapositivas, también se centra en un compositor y en un artista de las diferentes artes plásticas. Por tanto, 4 son los compositores trabajados en la época barroca, 2 en el clasicismo, 10 del romanticismo y 3 compositores nacionalistas. Merece la pena mencionar que en todos estos episodios sale un pequeño fragmento de la partitura, sale la partitura en sí, que además se va coloreando conforme va sonando, de dichos autores, y que los personajes toman esa melodía para inventar una pequeña cancioncilla que da sentido a la historia que se apoya en ese capítulo. Muchos de estos compositores que se afianzan al ser trabajados en varios capítulos, pues por ejemplo Mozart aparece en un total de 8 capítulos, Edvard Grieg en 7, Beethoven y Tchaikovsky en 6, etcétera, etcétera. Bueno, además de este número de compositores con diferentes fragmentos musicales correspondientes a sus diferentes composiciones, pues también hemos encontrado, fijaos, lo hemos dividido en 3 bloques, material relacionado, elementos musicales relacionados con el lenguaje y la teoría musical, los instrumentos musicales y otros elementos musicales. Y bueno, tenéis ahí más o menos lo que hemos encontrado, que luego nos permitiría trabajar en el aula de música. En relación al lenguaje y la teoría musical, pues encontramos material o recursos relacionados con las cualidades del sonido, la intensidad y los matices, las dinámicas, crescendo, diminuendo, altura, timbre, clave de sol, figuras musicales, signos, simbología musical, elementos de la notación convencional, articulaciones, legatos, estacatos, técnica instrumental, pizzicato, es decir, un montón de recursos que luego nos permiten adaptarlos a nuestra realidad en el aula y trabajar con ellos para ampliar y reforzar conocimientos. En el caso de los instrumentos musicales, pues aparecen de diferente manera. En algunos capítulos aparece una visión de conjunto de diferentes instrumentos y en algunos otros se tratan o se trabajan instrumentos de manera individualizada, como son la trompa, el violín, flauta travesera, violonchelo, fagot, bueno, los que tenéis ahí. También diferentes agrupaciones musicales, la orquesta de cuerda, un cuarteto, quinteto, sexteto, trío. Y por último, aparecen también otros elementos musicales relacionados con la dramatización, con los gestos de dirección, movimientos sobre interpretación de instrumentos, bailes, danzas, coreografías, percusiones corporales, discriminación auditiva, expresión vocal con diferentes actividades y en muchos casos además que se pide a los niños o a las personas que están visualizando el capítulo que interactúen. En el siguiente gráfico se atiende a las artes plásticas, como se mencionaba anteriormente. Se trabaja un total de 29 pintores, hemos de mencionar que son de todas las épocas, nacionalidades y diferentes estilos. 45 obras pictóricas, ya que varios de estos autores son presentados en varios de sus trabajos, como por ejemplo el caso de Van Gogh, que aparece en 6 de sus cuadros. Por ejemplo, por mencionarlos, Olivos con cielo amarillo, La noche estrellada, Los girasoles, Campo de trigo con cipreses, El puente de Langlois con lavanderas o cuadros varios. También vemos en la gráfica 21 artistas. Algunos de ellos hemos de considerar que son anónimos y otros, pues, grandes personalidades como pueden ser Miguel Ángel Buonarroti o Antonio Gaudí. Y 24 obras artísticas. Dentro de obras artísticas se incluyen jeroglíficos, mosaicos, artesanía, máscaras, cerámicas, esculturas, sombras chinescas, arquitectura, entre otras. Hemos de decir que cada capítulo se introduce dentro de un país, de un contexto, de una ciudad diferente y entonces pues todo el arte que encontramos pues está relacionado con ese lugar de procedencia. Bueno, para terminar, pues hablando un poco de las conclusiones a las que hemos llegado después de este estudio, es que precisamente los Little Einsteins
efectivamente, como veíamos al principio, como medio audiovisual, da respuesta a los interrogantes planteados, en los que se tenía en cuenta el hecho de afianzar, reforzar y ampliar aquellos materiales o aquellos contenidos que se trabajan en el aula. Por otro lado, es un excelente audiovisual para implementar en el aula de música de primaria, ya que se adecúa al currículo de esta etapa educativa. No tenemos que olvidar que no solo nos serviría para el aula de música, puesto que aporta recursos suficientes relacionados con las otras artes, también nos serviría para trabajar pues, la parte más artística de la asignatura, ¿de acuerdo? Relacionada con la plástica, la pintura, arquitectura, dibujo, etcétera. Y por último, pues hemos comprobado que es un recurso motivador, dinámico y llamativo y que, por tanto, puede generar aprendizaje significativo en nuestro alumnado. Y esto es todo. Muchas gracias y, bueno, ahora quedamos a disposición de los oyentes, de los participantes, por si quieren preguntar alguna cosilla o si tienen algún interés en alguno de los temas más en concreto que hemos comentado, pues estamos dispuestos. Muchas gracias.